Bueno, el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de este podcast, acá entre nos. Y estoy muy contento, la verdad, porque tengo dos invitados que me causa algo de nostalgia, porque a ellos los conocí en una etapa, se puede decir que muy feliz de mi vida, ¿no? Lo que es la adolescencia y de alguna manera, pues ellos marcaron mi vida a través de algunos campamentos o eventos que se hacían para jóvenes y adolescentes en ese tiempo. Y le damos la bienvenida a Andrés Paco y Avi. Nada más que tu apellido sí no me acuerdo. Ramírez. Avi Ramírez. Pues es un gusto para mí tenerlos aquí en el programa. Vamos a estar platicando un poquito acerca de, pues de su vida, de su ministerio, de lo que han hecho, están haciendo y de los planes que se tienen a futuro. Este, pues, como les decía, yo me acuerdo de ustedes de los campamentos que se hacían cuando yo tenía como 14 años, más o menos. Hace como 20 años, Hace como 20 años exactamente. Hace como 20 años fue cuando aproximadamente. empecé a ir a los campamentos y ahí fue donde los conocí. De hecho, la otra vez que estuve platicando contigo, no sé si te acuerdas, hay una anécdota que nunca se me va a olvidar, fue donde vi por primera vez a Abby y nunca se me olvidó el consejo que nos dio a los muchachos de la iglesia. Nosotros nunca habíamos ido a ese campamento, era nuestro primer campamento de Sonríe. Y me acuerdo que ya llegamos y bien emocionados, pues era el primer campa de la iglesia al que íbamos nosotros, pues. Nosotros éramos como que de las iglesias pequeñitas, pues entonces nunca habíamos experimentado un campamento así. Entonces llegamos, me acuerdo que llegamos bien emocionados y ya no, pues nos dividieron por pues, los hombres con las mujeres. Y me acuerdo que Abby, tú nos llevaste a los hombres de la iglesia al que iba a ser nuestro pues dormitorio. Okay. Pero en ese tiempo me acuerdo que la cabaña o no sé cómo se le llama que estaban construyendo los dormitorios no tenía techos ni ventanas. O sea, no estaba el techo y las ventanas no había ventanas. Y me acuerdo que dijo, bueno muchachos, pues instálense, pónganse cómodos. Si les da calor en la noche, pues abran las ventanas, nomás aguas con los mosquitos. Y ya, me acuerdo que se fue y todos, haz cuenta que fue como que todos los muchachos de la iglesia, qué cura la muchacha y qué simpática, ¿no? Pero tenía ese recuerdo. Pero bueno, vamos a... ¿cuál es a qué es lo que se están dedicando ahorita? ¿Cómo fue que se conocieron? Porque hay muchas cosas que nos pueden compartir, entonces, ¿a qué es a lo que se están dedicando en este momento? Más que nada, primeramente, muchas gracias por invitarnos, Ajá. Eli. Estamos muy contentos de compartir contigo en esta tarde. Actualmente estamos en un proceso muy padre que Dios nos ha traído desde aquel tiempo. Uh-huh. Se podría decir desde los 90s que empezamos asistiendo a esos campamentos y cómo Dios ha ido cumpliendo sus procesos y sus promesas que fuimos recibiendo, ¿no? Y en este tiempo estamos preparándonos para salir del país como misioneros a Perú, a una región del Cusco, en un pueblito llamado Limatambo, donde estaremos como pastores de una casa hogar. Masabi ejerciendo su profesión de médico, estaremos ahí. Pero te digo, a lo mejor es algo resumido muy rápido, pero Dios nos ha traído desde aquel entonces, de esos campamentos donde pasábamos a veces mucho calor, había tantas anécdotas que hay que contar, pero rápidamente te digo, muchas gracias por la invitación y vamos a ir platicando acerca de esto. Yo me acuerdo de Abby también. Yo iba en una prepa, en San Luis Saber, ahí Sí. en el centro. Y me acuerdo que ya después de los campamentos y eso, pues ya llega un momento donde empiezas a cambiar tus actividades y Sí, pues ya vas creciendo, ¿no? Y me acuerdo que ya de ahí, de esos campamentos, veía que pasabas a veces con tu bata cuando estabas estudiando medicina. Ibas, creo que de hecho, es más, fíjate, yo tengo muy buena memoria, pero tú me vas a corregir si sí o si no es cierto. Yo tengo entendido y me acuerdo que creo que tú ibas a la Jersey porque te becaba la compañía. la ¿No? compañía. Sí. Sí. Y me acuerdo yo creo que esa anécdota tú mejor me la vas a platicar al ratito, pero me acuerdo que iba por ahí de que tú te presentaste y que dijiste, vengo a ver si me pueden becar, si me pueden ayudar.
y creo que así fue. Y me acuerdo que pasaba, que de ahí enfrente donde yo estudiaba la preparatoria, estaban no me acuerdo si era una planta o no sé qué era, o no sé si eran oficinas, pero me acuerdo mucho que pasabas con tu bata. Y yo creo que fue de las pocas veces que ya después te miré y ya después supe que se habían casado. Pero a ver, ¿cómo fue eso de... ¿Ustedes se conocieron en los campamentos? ¿Ya se conocían de antes? Sí, gracias también, gracias por la invitación. Me haces como remontar y traer muchas memorias, que la verdad es que son muy lindas. Y sí, nos conocimos, yo creo que yo tenía como 13 años cuando lo vi por primera vez ahí en el Templo del Redentor. Pastor Freddy me lo presentó. Dice, ven Andrés, voy a presentarte a Abby. Pero bueno, en aquel entonces, no era como que lo vi por primera vez a los 13 años y ya me gustaba, ¿no? Pero sí fue en los campamentos Sonríes, donde empezamos a vernos más. Y tiempo después se da que ambos trabajamos juntos en una escuela y ahí fue donde pudimos pasar más tiempo juntos, conocernos, sí, como muchos años después. Los años después. Muchos años. Pero una cosa que sí aclaramos, o sea, los dos crecimos en una cuna cristiana, se podría decir. Crecimos aprendiendo de la palabra de Dios, o sea, con unos valores que nos van inculcando a amar a Dios realmente. Pero eso que platicas tú de Abby, con su bata de médico y esto es una historia muy padre porque ella lo puede contar mucho mejor que yo, pero ella es unas personas que no se da por vencido. Ella luchó y cuando tú estás diciendo voy a que me bequen, a buscar una beca, nomás la primera vez que ella fue a esa compañía le cerraron la puerta. Y estudió un año pero no pudo continuar y lo demás te lo puede contar ella, porque de ahí parte un poquito esto, sí, a nuestra misión a lo que vamos a Perú, ¿no? Sí, y antes de que cuente el sol, de hecho por ahí va la cosa, lo que comentas. Sí. De que a veces toda nuestra vida, como vamos desde la adolescencia, ¿no? Desde los campamentos. Yo me acuerdo que a los campamentos, el primer campamento que yo fui de Sonríe, me costó un chorro de trabajo, pero así me negraron bien feo. Tuve que limpiar unos terrenos, el caso, para poder ir a... Pero te genera un sentido de... Ya lo que tú empiezas a experimentar te empieza a forjar y te empieza a fijar metas, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú ya estás interesado en algo, pues... dices, no, lo voy a volver a intentar, no me voy a dar por vencido. Y a eso iba con ese punto y era lo que quería que nos platicaras. Porque ya entrando ahorita más adelante a fondo acerca del ministerio y todo eso, sí, yo mis respetos para los que viven del ministerio y qué valor aventarse algo sin saber todavía o sin tener a lo mejor todavía algo firme, pero sí, desde ahí yo siento que empieza tu valor y yo quiero que nos cuentes eso. Sí, sin duda creo que fue una etapa de mucho aprendizaje y ahora puedo ver cómo es que el haber pasado eso, que en su momento me causó tal vez como angustia o tristeza o desesperación porque todas las puertas se cerraban, finalmente trajo mucha confianza y fe en Dios. Entonces, sí, siempre he sido como muy organizada y desde los 8 años, desde los 6 yo sabía que quería ser doctora. Entonces, en la secundaria estaba perfilándome para una preparatoria que tuviera algo que ver con la salud. Estudié análisis clínicos. Entonces, para mí era como, yo voy a entrar rápido a la UABC, soy una buena alumna, buenas calificaciones, hago mi examen y no quedé. Entonces, ahí fue donde dije, pero ¿por qué? ¿Qué pasó si todo lo había hecho tan bien? Y entré a una escuela privada y finalmente no se puede dar el hecho de que los pagos mensuales, y mi papi me dice, con todo el dolor de mi corazón, hija, no puedo ahorita en este momento poderte pagar la universidad. Entonces me doy a la tarea de escribir muchas cartas, empecé a hacer mis folders donde ponía mis calificaciones desde la primaria, la secundaria, todos mis diplomas, y decía, yo creo que tal vez va a ser muy fácil, pero la verdad es que no,
fui a muchísimas empresas, fui a Coppel, a Electra. No metas goles. Ay, perdón. Está bien, para saber quiénes son los que no ayudan. Y no los quememos, ¿no? No, corta eso, por favor. Sí, fui a muchísimas empresas y finalmente fui allí, a esta lechería, y me dijeron que no. Entonces, ya me acuerdo que en la última semana antes de que se diera esto, estaba como tan cansada y decía, Señor, tal vez necesito dar una pausa en esto, tal vez no es medicina para mí y tal vez no he sido, o no quiero entender, a lo mejor tú simplemente no quieres que estudie esto. Entonces un domingo fue un pastor a la iglesia y estaba hablando acerca de los sueños truncos y específicamente se enfocó en la educación. Y decía, todos aquellos que dejaron la escuela por alguna razón, y yo dentro de mí decía, ay, es que yo sí quiero, pero no se puede. Algunos tal vez lo dejaron porque simplemente no quisieron estudiar, pero hay un deseo en mí de querer estudiar. Y decía, vengan al altar y oren. Y recuerdo cuando pasé, le dije, Señor, ya esta es la última, de verdad, que esta es la última vez que ya paso a este lugar y oro por lo mismo. Y te pido que abras las puertas para que alguien me pueda apoyar, porque simplemente en la otra universidad no se podía y en Xochicalco, pues, por economía tampoco. Entonces, estaba completamente decidida a irme a vivir a Mexicali para estudiar diseño de interiores. Entonces, me levanto y me acuerdo cuando me levanto la cara y le digo, y que sea en esta semana, por favor, en esta semana. Y finalmente, a mediados de la semana, se da la oportunidad que visitara a otra persona. Traía yo mis documentos con la carta y con diplomas y todo. Y justo en ese momento fue como un sentir de ir a Jersey. Y no lo entendía yo, pero es que ya fui. Y sí, pero ve. Entonces, voy, pero yo iba con mucha seguridad. Y cuando llegué a este lugar, duré tal vez como unas 2 horas allí sentada. Y había un cuadro que decía, vuelve a empezar. Si tu desilusión ha sido la paga, vuelve a empezar. Si tus sueños se han truncado, vuelve a empezar. Y me la pasé leyendo una y otra vez ese mismo cuadro. Y llorando, y yo, vuelvo a empezar, vuelvo a empezar. Y finalmente alguien me dice, ya vas a pasar en 5 minutos. Y yo como, ¡ay! ¿Y ahora qué? ¿Y qué le voy a decir? Y no sabía cómo presentarme con esta persona. Y finalmente cuando llego con él, le entrego mi carta, la lee y me dice, ¿ya fuiste al gobierno? Le dije, sí, ya fui a INJUVE, no nos pueden ayudar porque es una escuela privada. Y me dice, ok. De repente él se pone a hablar de otros temas, específicamente del Parque Niño Jersey, y lo estaban abriendo aquel entonces. Y luego sacó una hoja y me dice, anota tu nombre, tu dirección y cuánto quieres. Y yo, ok. ¿De cuánto quieres o Sí, cuándo? ¿cuánto ocupaba? ¿Cuánto? Ajá. Y yo sacando mis números, yo, bueno, pues cobran tanto por la mensualidad. Y le puse la mensualidad. Y de repente, yo creo que él miraba como que en mi cara había duda. Y me dice, ¿estás segura? Y yo dentro de mí, ay, es que falta la inscripción, pero eso es muchísimo dinero. ¿Cómo le voy a pedir todo eso? Dice, ¿te falta algo más? Y yo, sí. Y con mucha vergüenza agarré la hoja hacia atrás y puse lo que era la inscripción. Y me dice, ok, agarra la hoja y sal allá afuera para que te hagan un cheque. Y yo, ok. Y salgo y pensé, dije, bueno, es una beca, tal vez sea única vez, o tal vez yo pueda venir otra vez. Y le pregunto a la señora, disculpe, le digo, ¿de cuánto es el cheque? Pues de lo que dice allí. Y yo, ¡ay, eso es mucho! Y empiezo a llorar y cuando regreso él me dice, ¿por qué estás llorando? Le dije, es que hace un tiempo vine, le dije, y no me pudieron ayudar. Le digo, pero estoy llorando de mucha felicidad. Y dice, ¿cómo que hace un tiempo viniste? Dime quién te dijo que no. No se preocupe por eso. Y yo sí le hubiera dicho. de hecho, lo vi. Cuando yo entré lo vi y dije, él me dijo que no. Pero no sé, pensé, dije, tal vez si le digo, capaz que lo corre. Dije, no quiero cometer alguna burrada. Y luego le pregunté, le digo, disculpe, le digo, ¿y yo voy a poder venir nuevamente con usted? O pensaba que la beca pudiera ser del 25, el 50%. Y
puso su mirada fijamente en mí. Recuerdo que él ya era mayor cuando lo conocí, probablemente sus 75 años tenía probablemente. Y me acuerdo que tomó mi mano y me dice, niña, escúchame bien lo que te voy a decir. Todo lo que tú necesites, todo, yo te lo voy a dar. Tus camiones, tus libros, tus uniformes, tus mensualidades, yo todo te lo voy a dar. No, la verdad es que yo sentía que se me salía el corazón. Vamos, con razón yo te veía bien campante cuando pasabas ahí con tu batito y llegabas bien Feliz. bien feliz, o sea, llegabas y te daban por mes. O me daban por mes, yo iba una vez al mes para que me dieran mi cheque y aún así cumplía esto. Aparte de cubrir la mensualidad, me daba otra aportación para mis camiones y para gastos de más o comida. Y literal, yo sentí que mi corazón me dolía tanto de tanta felicidad. Yo quería salir y gritarle a todo el mundo, por fin, ya alguien me ayudó. Cuando voy con Andrés, Andrés me estaba esperando y me dice, ¿dónde estabas? Porque la jugada cambió. Yo a las 6 tenía la cita con otra persona, pero fue como que el Señor me decía, tienes que ir allá enfrente. No lo entendía y ya cuando llego con él le digo, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Y le enseño el cheque y estábamos súper contentos, mi mamá también. Y sí, o sea, toda la universidad prácticamente el Señor me apoyó. Sí, Ernesto. De hecho, yo la estaba esperando en la escuela de música. Ajá, yo me acuerdo. Atrás de la empresa estaba la escuela de música que fundaron el hermano Jorge Amezcua. Yo estaba como responsable y ahí la estuve esperando. Recuerdo que se fue y pues tardó como más de 2 horas. Como 3, sí. Y yo estaba en lo ocupado con los muchachos, entraba, salía y miraba, pero no regresaba. Y en aquel tiempo ni celular, yo creo, ¿no? Pues no era tan indispensable como ahorita. No, Y sí había, pero era muy caro, la verdad. creo que ahí tú te tocó estar en esa escuela, ¿no? Sí, de hecho estaba en la misma calle. Sí. Lo que pasa es que estaba la escuela donde yo estudiaba y luego enfrente estaba la lechería. Sí. Y en la esquina estaba el edificio donde tenían la escuela de música. La escuela de música. Y yo me acuerdo que estudié, pues no mucho, no sé, un par de meses yo creo. Sí. Y saliendo yo salía a las 7 de la prepa y me iba a las clases. Claro. Pero como que coincidía de que, no sé si en los recesos o no sé, coincidía como un horario donde me tocaba... ¿Estabas en la tarde? Ajá. Ah, sí, siempre iba en la Entonces tarde. sí, yo me acuerdo que, pero te digo que coincidía de que o era en los recesos o en algo, porque claro, me acuerdo, y no era como que estuviera uno viendo para afuera, ¿no? Como si fuera la cárcel, pero me acuerdo muchas veces... Parecido, ¿no? Ajá. Me acuerdo que muchas veces sí te llegué a ver, y eso está bien chilo, porque es algo que uno sabe o uno tiene fe, bueno, uno dice tener fe. Sí. Hasta cuando necesitas aplicarla, porque yo creo que es una parte de mi vida que me falta a mí mucho como valorar, trabajarla. Porque como que siempre uno se va al límite de intentar uno hacer todo por su propia cuenta y lo único que pasa es que te estresas, te frustras, te quedas en proyectos a lo mejor hasta sin lana, ¿no? Entonces como que uno siempre intenta hacerlo por sus propias fuerzas, pero... es bien complicado, es una parte, es un rollo mental mío, ¿no? O sea, como que para mí es bien complicado. Y veo historias a lo mejor como la tuya y digo, qué chilo, ¿no? Yo no pude estudiar la escuela también por recursos y porque, pues no se me dio, o sea, y yo pues me dediqué más a trabajar, entonces, esa parte es la que yo, mis respetos, que las personas tengan esa fe o literalmente esa persistencia, esa ¿no? confianza de llegar. Y mira, fíjate, hasta para los transportes, o sea, fue más yo creo que de lo que ocupabas. La verdad que sí. En ese tiempo mi mamá la habían operado y creo que fue el hecho de que yo tenía como ya todo tan perfilado, o sea, decía, yo voy a quedar en UABC y todo va a ser tan rápido, cómo se iba a dar, pero el hecho de que todo haya cambiado y que haya esperado 2 años, para mí 2 años fue como, es demasiado, no estoy en la escuela, pero finalmente sí puedo decir que aquí Abby, ni sus recursos, ni sus conocimientos, ni todo lo que haya trabajado anteriormente para haberme perfilado para la escuela de medicina, finalmente fue Dios quien abrió las puertas. Y una pregunta, ustedes así como pareja,
Se imaginaban que a lo mejor eso ya era la preparación de todo lo que se iba a venir más adelante, incluyendo el proyecto que tienen ahorita. Aún no, porque esa etapa fue en el noviazgo. Ajá. Realmente nuestro noviazgo fue muy largo. Fueron 8 años de noviazgo. Realmente Abby y yo empezamos a andar en el último semestre de prepa. Yo soy mayor que ella 3 años y pico. Ujú. Y desde ese entonces estamos juntos, ya tenemos 19 años juntos, Sí. desde el noviazgo. Y obviamente yo sabía que yo tenía un llamado desde muy pequeño, un ministerio que hacer. Y ella también desde muy pequeña, ella fue llamada a las naciones. Pero obviamente cuando estás de noviazgo, a veces esas cosas no, Sí, no, no, uno está en el noviazgo, uno quiere es pasarla bien, divertirte, vas a la iglesia, pero te digo, esto ya fue poco a poco, pero ahorita que me haces esa pregunta, analizo y realmente Dios cómo iba preparando desde con paciencia más que nada. La primera es paciencia, porque, bueno, en mi caso aguantar 8 años, yo le esperé que terminara la carrera. no, y luego agarró Este, la carrera más cortita, pues, para esperar. Exacto. No, ya No, no. y faltó todavía la especialidad. La carrera, La créeme carrera. No, que hay unos que se esperan 3 años. No, no, pues la carrera, la licenciatura que Sí. hace. Pues imagina, ¿duraste 8 años estudiando? Fueron 6 y después era ver si iba a agarrar una especialidad. Y yo, señor, ¿qué voy a agarrar? ¿Pediatría o algo más? Agárrame a mí, decía Landy, agárrame a mí. no, lo que pasa es que en la primera vez entraste a Xochicalco, pero Sí. tuvo que salir por recursos. Ujú. Entonces ahí perdí un año. Entonces se cumplieron esos 8 años de transición. Entonces ya hasta que yo le dije o te llevo o me llevas o no nos llevamos. Y fue como tomamos la decisión de casarnos, Y en pero ese lapso nunca terminaron, nunca. sí, sí pasaste. hubo Sí. como todas relaciones, que vas, vienes, pero sabíamos que había algo de parte de Dios. Y Dios lo confirmó por muchas personas o por Sí. muchas situaciones. Siempre estuvimos como que unidos, o sea, siempre haciendo un equipo en cualquier actividad. Entonces, yo tampoco tuve la oportunidad de tener una carrera. Me fue trabajar, 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 trabajar. Y hasta ahorita hemos visto cómo Dios nos ha sostenido. Yo sigo trabajando, creo que voy a trabajar hasta el último día que me vaya a las misiones, pero te digo, la fe en Dios y creer que Dios es el centro de todo. Me gusta mucho una frase que dice mi pastor, no hay lugar más seguro para estar que estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces hemos creído esa palabra a veces, y más que nada tenerla ya como ejemplo de fe, de, de irte a sentar con un empresario de los más importantes de Tijuana, yo creo, y de muchísimos años, y sentarte en el escritorio y decirle necesito esto, y que te firme, es la gracia de Dios. Yo creo que si Dios no hubiera estado con ella, no toca su corazón para que ese hombre eh, proveyera la carrera Ujú. y ella pueda hacer lo que tenemos pensado hacer ahora en este viaje, que es ayudar a la gente vulnerable en las montañas, a los niños huérfanos, desamparados. Y entendimos los dos y ella primero más que nada, que su carrera, si Dios te la dio, la carrera es de Dios. Y por lo tanto es para ayudar a la gente que necesita ese recurso, ¿no? Entonces creímos desde muy jóvenes los dos que nuestra vida en pareja era para servir a Dios. Y eso es lo que estamos... Y ese viaje, o sea, ustedes ya fueron a Perú. En el 2019 tuvimos el privilegio de estar en Perú. Y de ahí, o sea, ustedes ya antes de eso ya habían pensado en, queremos ir de misioneros a Perú, o se dio la oportunidad del viaje y de ahí surgió el deseo de ya irse a establecer ahí, o cómo fue que se dio lo del viaje. Yo creo que de ti te puede explicar un poquito el tema de misiones. Y tú siempre lo tuviste muy presente. Sí, la iglesia donde crecí siempre hablaban de misiones, ¿no? Una vez al mes se hacía el servicio misionero. Entonces, yo puedo decir que el llamado a misiones lo tengo desde los 8 años. Como a los 14 decía, ¿qué voy a hacer primero? Escuchaba de aventuras misioneras, de Jucum, y decía, ¿voy a hacer la escuela o primero medicina? Y el pastor oró por mí y me dice, Abby, creo que primero tienes que estudiar medicina para que puedas ser misionera.
Entonces sí, misiones siempre estuvo en mi corazón, pero como Andrés te decía, viene el noviazgo o la etapa del matrimonio, entonces para mí misiones tal vez ya no me miraba como siendo los pies o saliendo fuera de mi país, ya lo miraba misiones u horas, o estás o sostienes, das económicamente, o vas. Entonces siempre estuve del lado de orar y aportando a misiones, pero nunca me imaginé que realmente nos íbamos a ir en algún momento. Sí, yo me acuerdo que antes, no sé si todavía se maneja así, pero en las iglesias yo me acuerdo que cada mes mandaban aportaciones a lo mejor, pues yo crecí en una denominación, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cada mes mandaban sus aportaciones, entonces cada iglesia pues iba y ofrendaba y yo me acuerdo que de ahí era, pero a veces decía yo, ay, ¿a poco con tan poquito? Yo me acuerdo que decían que eran un chorro de gente que... Sí. que estaba trabajando en eso. Ujú. Y yo decía, pues, ¿cómo le hacen? O sea, si... Pero uno se basaba en lo que veía, a lo mejor en lo poquito de la iglesia. Pero ya... Cuando ya te casas, ¿cambia la mentalidad o sigue siendo la misma que antes? Porque de joven, o sea, o de soltero, dice uno, ah, yo quisiera irme de misionero y pues te imaginas a lo mejor ya casada con tu esposo, trabajando. Pero ¿qué pasa ya cuando te casas y luego se vienen los hijos y Sí. cambia la mentalidad? ¿Sigue siendo la misma mentalidad? ¿O ya cómo se va cambiando eso Tal vez ya para mí en los sí, planes? sí cambió un poco ya el hecho de cuando tuvimos nuestras hijas, porque ya es una etapa donde necesitas tener como más estabilidad. Pero puedo decirte que cuando yo miraba las familias completas, tal vez alguna familia que salía a España, a mí me impactaba muchísimo ver a familias con niños. Pero después que llegamos a nuestra iglesia y ver cómo familias completas salían a las naciones, fue como que otra vez mi corazón empezó a una pasión por aquello que sentía anteriormente y decía, wow, puede ser posible. Pero tal vez Andrés no estaba como en la misma conexión en cuanto a tal vez salir en algún momento. Pero Dios fue trabajando poco a poco y fue tan, ¿qué te puedo decir? Ay, sí, pues tan increíble en la manera en cómo en los procesos prácticamente decimos sí, sí a las naciones. Y sobre ese, entrando un poquito al tema del viaje, de lo que ya hicieron, am, ¿cuál fue su experiencia? O sea, uno normalmente oye que dice, que la iglesia va a mandar a los muchachos, a los jóvenes, pues aquí mismo cerquitas, ¿no? A hacer algo. Pero siento que ya hacer un viaje a otro país, a otra cultura, o ¿cuál fue la experiencia que tuvieron ya? ¿Fueron con las niñas? Y llevamos a una de ellas. Una. Ajá. A una de ellas. Realmente te digo, lo padre de esto de la iglesia donde asistimos es que la mayoría de las familias van con sus hijos. Ajá. O sea, viajes misioneros familiares. Esta ocasión nosotros habíamos pasado un cuadro ahí de enfermedad que por lo mejor podemos platicarlo después. Nomás no fue posible llevar a una de ellas, las grandes. La experiencia realmente superó las expectativas. Este, habíamos asistido a viajes misioneros de jóvenes aquí en México, a Sinaloa, a Sonora, Morelia, Querétaro, Morelia. Entonces, realmente ibas a las iglesias de esos lugares, ahí dormías en el piso todos, ¿no? Y hacías mismo reunión ahí. Y a veces salías a algún lugar, pero todo se concentraba en la iglesia. Realmente todo se concentraba en la iglesia. Y acá para empezar, es otro país que Ajá. está a más de 3.000 metros de altura. Cuando llegas al Cusco son 3.400 metros de altura. Cuando te bajas del avión sientes que no. Caminas 3 pasos y ya estás cansado, Entonces, ¿no? aquí estamos a nivel del mar, tenemos esa bendición. Subir a las comunidades hasta 4.000 metros de altura por esas calles de terracería de un solo carril, donde las montañas, si has visto alguna vez Discovery Channel, las rutas mortales, Sí, que ahí van, te que no puedes caben ubicar. 2 carros y que están en Sí. Ahí, la... te- casi ahí te, para caer. ahí te puedes ubicar, pero cómo ver que hay misioneros locales que a veces tienen que hacer hasta 2 horas en moto subiendo para llegar a la comunidad y compartir del evangelio.
y llegar con los indígenas quechuas y compartir el amor de Jesús. O a veces que la gente padece alguna enfermedad sencilla y se complica porque no hay quien los atienda. Entonces eso despertó en nuestro corazón la necesidad de decir, hey, yo puedo venir, yo puedo estar aquí. Y nos hacían alguna invitación, pero honestamente, Eli, en mi corazón yo decía, podría ser, pero para mí no, ahorita no. Y a Abby también le comentaban, oye Abby, tú podrías venirte y estar acá. Y decíamos, ok, puede ser, pero ahorita no. Eso fue en 2019. Pero te digo, la experiencia fue muy grata de saber y de comprender lo que Dios va preparando poco a poco. O sea, cuando vas dando pasos en fe, cuando vas avanzando y creyendo que Dios te puede llevar a un lugar en donde vas a estar en su voluntad. Estuvimos compartiendo en los parques, esa de que vas caminando con tu líder y te dice, hey, te toca predicar en el parque. Te quedas, hey, ¿cómo? Esto por lo regular lo hace el pastor. Y retarte a compartir el amor de Jesús. Y más que nada entender que no se trata de nosotros. Se trata de la gente, se trata de que la gente pueda conocer y saber que hay un Salvador que los ama, que hay alguien más allá y que ellos tienen esperanza también. Te digo, fue algo muy gratificante para nosotros estar 2019 en Perú. Honestamente queríamos estar en 2020, pero por tema pandemia no se pudo, todo se canceló. Y fue un proceso en ese tiempo donde Dios estuvo preparándonos para llegar a dar el sí. Porque Andrés en el 2019 dijo no. O sea, yo sí llegué a Perú, estuve, pero dije, no, yo quiero estar en Tijuana. Yo puedo a lo mejor ayudar a alguien que vaya, sembrar. Porque esto es algo muy importante. No todos podemos ir, pero sí todos podemos estar en oración, apoyando, porque no es sencillo estar en un lugar que no es tu país. Mi admiración para los misioneros que están en todo el mundo, que dejan todo para seguir a Jesús. Pero también se necesita de la gente que se queda. Los que se quedan son los que aportan, los que hacen posible que ellos estén allá. Y los que se quedan orando por ellos también están. Y somos parte de un mismo equipo. O sea, el que yo diga, hey, yo estoy en Perú, pero a lo mejor él me dice, yo estoy orando por ti, eres parte de mi equipo, estás en Perú con nosotros. Te digo, es una aventura, es una aventura. Sí, qué miedo. Poder seguir, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí, recuerdo cuando una vez estaba compartiendo con una señora en la central de abastos y traía yo una camiseta de México. Y me decía, no sabía ni dónde estaba México. Entonces le agarro el celular y digo, yo vengo de Tijuana y Tijuana está pegadito a la frontera con Estados Unidos. Y nomás de nombrar Estados Unidos, así como, ¿y tú vienes desde allá? Y yo, sí, solo vengo desde allá para decirle que Jesús la ama. La señora estaba llore y llore, la abracé. Y para ellos les impacta mucho ver gente de otros países para venir y predicarles. Entonces sí fue una gran experiencia. Yo lo estaba esperando con todo mi corazón este viaje. Y sí, aunque hayamos ido en el 2019, no fue como pensar, o nunca pensé que en el 2021 estaría viajando para quedarme allá. Y sobre eso, o sea, en su experiencia, tal vez como anécdota o como que desde ese viaje, ¿qué fue lo más impactante a nivel tal vez emocional que les tocó vivir ahí? Emocional en todos los sentidos, o sea, algo te puede impactar para bien, te puede impactar para mal, o ¿qué fue? A lo mejor tú tienes una, a lo mejor tú tienes una. ¿Qué fue lo más impactante que viviste ahí? Algo que te haya impactado. Una fue haber estado en las montañas allá arriba. Me lamenté mucho no haber llevado mi equipo médico, mis medicinas, todo lo que pudiera haber llevado, porque sí había una persona con bronquitis, había un niño que estaba enfermo, y solo pensé que yo pudiera haber hecho la diferencia en cuestión de salud por ellos. Y no es tan fácil ir con un médico. Tienen que bajar toda la montaña, tal vez caminar, ¿cuántos eran? ¿2 horas, 3 horas? Todos caminando, sí, 2, 3 horas.
para poder ir con un médico. Entonces eso fue como algo que vi mucha necesidad. Y estando en la casa hogar, en el orfanatorio, y probablemente tenga que contarte un poquito más del trasfondo de por qué fue tan importante para mí. Desde hace 9 años Dios venía mostrando trabajar con niños huérfanos y dar consulta médica a gente de escasos recursos. Entonces todo mi enfoque siempre durante esos 9 años, poco a poco se fue armando el rompecabezas, y el rompecabezas era una escuela, un orfanatorio y el centro comunitario. Entonces, de hecho en el 2015, Andrés y yo fuimos a hacer una asociación civil, fuimos al notario, y Andrés era como, sí, le digo, siento que tengo que dar un paso de fe, porque yo creo que ya todo está el rompecabezas hecho, y quiero que hagamos la asociación civil por si puertas se abren, por ya la experiencia también ¿Y ahorita la tienen? Sí. ¿Sí? Pero digo, ¿cómo no decirle que no a una persona que lo que se ha propuesto lo logra, ¿no? Ajá. Y me decía, vamos a hacer una asociación civil porque yo quiero tener un orfanatorio, quiero tener un colegio, Dios me ha dicho que voy a dar consulta médica, y yo decía, ¿terreno? Pues no tenemos el terreno. O sea, no Para tenemos... la asociación civil. Para la sí. asociación civil. Fue un tiempo donde Dios decía, háblalo. Porque esta palabra que al principio dio fue muy específica, fue en el 2012, en junio del 2012. Y fue a través de la oración, y sus palabras fueron que no se me olvidara, dice, no se te olvide que las puertas te las abrí yo, que tu profesión es para mí y tú eres para mí. Allí fue como que solté todo, porque en aquel entonces habíamos terminado de hacer un consultorio médico, mi consultorio donde trabajo actualmente. Entonces como que todo mi enfoque estaba así, y el Señor fue como, no, o sea, había algo más para mí. Y cuando dijo que en ese lugar daría consulta a su gente pobre para mí fue como algo que marcó mi corazón. Y con el tiempo, yo recuerdo que al final le decía al Señor, está bien, sí, asumí el reto, y yo levantaba mis manos y le decía, pero mándame los recursos, yo los hago. Y finalmente le digo, pero no me vaya a asustar allá por los 50 años, por favor, quiero servirte joven, quiero darte lo mejor de mí. Y con el tiempo, personas se acercaban a mí y me decían, Abby, te soñé que estabas entregando unos niños, y miraba a los niños con uniformes, y que yo te preguntaba, Abby, ¿estos niños? Y tú me contestabas, es que estos niños sí tienen papás. Y yo decía, estos niños sí tienen papás, entonces hay niños que no tienen papás, y no tienen papás, están huérfanos, y niños que tienen papás. Digo, no entiendo por qué, pero todo lo anotaba. Y de repente otra persona por allá, Abby, te soñé que estabas dando consulta. O lo que te decían lo ibas anotando. Sí, todo lo iba anotando. Que estabas en un escritorio y era una fila grande de niños y tú los estabas consultando, y de repente tú decías, Señor, con más necesidad, gente con más necesidad. Y después miraba otra fila de niños con diferentes discapacidades, y entraban a este lugar. Y decían, niños, entraban a este lugar, se quedaban, entonces quiere decir que viven allí. Y yo, ok, casas. Y después alguien más por allá, Abby, te soñé que te entregaban como niños y tenían uniformes, y eran papás, y se miraban como en su aspecto como de escasos recursos, y que era como un horario tarde. Y yo decía, horario tarde, horario extendido, la escuela, o sea, no entendía, pero finalmente el resumen fue que era una escuela, era el orfanatorio y era el consultorio médico. Entonces en el 2015 fue cuando fuimos a hacer la asociación civil, de tal manera que todo esto estuviera estipulado en la asociación. Y recuerdo que ¿cómo se llama el que está en la asociación civil? El Notario. El notario decía, ¿y te gustaría que estos niños tengan intercambios escolares? Y de repente fue como empecé a soñar. Ya te los imaginaste. Sí, en otro lado, ¿no? yo, sí, por todo el mundo, sí, que estudien intercambios escolares. ¿Te gustaría que también en este lugar pudiera haber gente, no sé, migrante? Sí, también. ¿Y te gustaría que también pudieran albergar gente viuda o gente vulnerable? Sí, también, anótelo. Era como que entre más se pudiera ayudar a gente necesitada, mucho mejor.
Pero después vino como un silencio, como que de repente el Señor ya no hablaba, no decía nadie. Y yo decía, bueno, a lo mejor creo que me pasé de la raya, creo que me fui muy alto, soñé demasiado. Ya después la gente me preguntaba, Avi, ¿y qué pasó con el orfanatorio? Y yo así como, Ya no te he soñado, ¿no? sí. Ay, fíjate que ya no te veo en mis sueños, ¿qué está pasando, no? Sí, sí. Y sí, o sea, ya fue como, dije, Señor, ya mejor no voy a decir nada, mejor que sea cuando el tiempo que se dé, ¿no? Y, y no era que lo haya dejado a un lado ni que me haya olvidado, pero tal vez sí hubo un poquito como de vergüenza de decir, creo que hablé demasiado y lo compartí, tanto que tengo un documento donde empezaba con mis amigos, ¿y tú qué estudias? No, pues yo estudio psicología, yo maestra, yo esto, entonces, ok, tú maestra, usted para servicio social. Entonces yo empecé a hacer como mi directiva y la gente que me iba a El crew de apoyar. Avi. Sí. Y después de todo este silencio, en una ocasión estábamos orando en la iglesia y el pastor de la iglesia principal en San Diego ora por Andrés y por mí y se acerca conmigo y me dice, veo niños. Y fue como una llama así como en mi corazón, como que, ¿en serio? Y de repente a Andrés también le da una palabra, y así la quiere compartir. Y después regresa conmigo y me dice, veo muchos niños. Y al final del día le digo a Andrés, Andrés, creo que tenemos que hacer una cita con nuestro pastor. Tenemos que platicarle y compartirle que hay un deseo y que hay un plan. Y cuando llegamos con pastor, le enseñamos el documento, él se queda asombrado y dice, ¿hay una asociación civil? Sí. Y fue como, ok, está bien. Y cuando estábamos haciendo los preparativos para ir a Perú, una hermana comparte, dice, ¿sabes? Vamos a ir a un lugar en Perú que es un orfanatorio y hay una escuela y hay un centro, un consultorio médico. Y yo, ¿de veras? Sí. Así que cuando sí, hicimos el viaje, yo sí estaba a la expectativa de ver y conocer ese orfanatorio. Y lo anoté, justo hace como unos 2 o 3 meses estaba viendo mis notas y puse ahí, wow, alguien describe un lugar con un orfanatorio y una escuela, mi corazón late fuertemente y ahora ver que vamos a estar en ese lugar es como... Y cuando, por ejemplo, cuando te dijeron, mira, es escuela, orfanatorio, o sea, era como que tú pensaste, mira, igual a lo que yo ya traigo en mis planes, pero tú lo viste como la oportunidad de conocer un proyecto similar a lo que tú querías Exactamente. y aprender de ahí, Ujú. o te imaginaste que a lo mejor estabas yendo ahí porque ese ya era tu proyecto. No, lo primero que dijiste, cuando amanece yo estaba como ya quiero salir de aquí de la cabaña para ir a conocer. Solo al venirme a Tijuana pensé, Señor, gracias porque me diste la oportunidad de conocer un lugar tal cual tú lo describiste y solo pensaba que hubo un hombre que se dispuso en tiempo, en fe y en obediencia Recursos. y tú mandaste los recursos. Entonces para mí fue como conocer y decir, qué honor conocer a la persona que fundó este lugar y que puedo aprender tanto de él y que también es como que el camino me sigue para mí. Pero nunca me imaginé que iba a ser este lugar. ¿Y cómo se dio eso? O sea, ya fueron al viaje, conocieron el lugar, cuando regresaron traían la misma idea de que, pues aprendimos, ya conocimos, ya vimos cómo es. O desde que se regresaron ya venían con el plan de volver a ir, o cómo se dio eso. Eh, Realmente cuando volvimos, pues volvimos felices de conocer el lugar, pero nunca pasó por nuestra cabeza eh, que vamos a estar ahí. Simplemente fue, ya vieron, ya supieron cómo se hizo, pues a seguir tocando puertas tal vez, seguir orando, seguir confiando. Por ahí había un señor que le hizo prometió varias donaciones de terrenos para el ministerio. Nosotros le creíamos cada vez que nos decía, ¿no? Y seguimos creyendo, digo, porque nadie le ha dicho nada y a veces se reporta y llamaba y decía, hey, sí, no se me ha olvidado y no se me ha olvidado y cuando yo pueda les voy a donar un terreno. Está bien, está bien. Pero no pasó eso, simplemente llegamos aquí a Tijuana y digo, vamos a seguir.
seguir creciendo como pareja, como ministerio, y lo que Dios tenga para nosotros. Eso sí ya era lo que Dios quiera para nosotros. Eh, en el 2000, el año pasado, en la pandemia, tuve COVID igual que tú. Ujú. Y creo que en los Dios hizo un milagro bien grande, nos dio una otra oportunidad. Y una de las cosas que yo le dije a Dios en una noche, de esas noches largas, le dije, Señor, yo creo que tú ya me has hablado muchas veces. No, las noches eran lo peor. Lo peor, Sí, a mí las noches ¿estás era... de acuerdo que no? No, yo alucinaba y las noches, o sea, era... Yo sentía que en las noches era cuando me iba a morir. O sea, que si yo me iba a morir en la noche. No, literal, Sí, era sí. bien feo. Mis noches fueron bien feas. O Y sea, fue una de esas noches que yo le dije, Señor, yo estoy listo para decirte que sí. Lo que tú quieras, lo que tú mandes, creo que es el momento de vulnerabilidad que uno vive con esta enfermedad y te hace entender que la vida es nada. se te Sí. va. Dice la palabra de Dios que es como la hierba del campo, que hoy aparece y mañana ya no está. Y dije, realmente la gente vive tan apresurada queriendo lograr cosas para sí mismo, cosas materiales, cosas para sentirte bien en tu propio yo y decir, logré esto. Cuando realmente sabemos que lo que importa es lo que sembramos para lo que vamos a vivir después de que cerremos los ojos en esta tierra. Y qué mejor que sirviéndole a Dios. Cuando aceptamos a Cristo, aceptamos que Dios es nuestro creador, aceptamos que Él murió por nosotros y por lo tanto aceptamos en compartir del amor de Jesús y que la gente tenga una vida eterna después de que la gente de que morimos. Y yo recuerdo esa noche que Señor, sí, yo estoy dispuesto a lo que tú me digas. Y mi pastor estuvo en noviembre de 2020 allá en Perú porque la iglesia tiene el plan de plantar una iglesia en Camandí, creo que se llama 15,000, es pegado a Brasil. Nosotros pensábamos que nos íbamos a unir a ese equipo, de ir a poner la iglesia en ese lugar. Dije, bueno, Señor, creo que ya entendí el mensaje, iremos a ese lugar, vamos a apoyar Pero nada más como colaborador, como ¿no? colaboradores. Como Dije, ayuda, "Está bien". nada más. Sí. Pero una tarde platicando con uno de los líderes me comentó que no, que por el momento el plan que nosotros teníamos con orfanatorio y con esto no iba a ser posible, No encajaba ahí no todo. encajaba ahí. Entonces esa parte como que a nosotros nos apachurró un poquito el corazón, dijimos, bueno, otra vez se va a frenar lo que Dios nos había dado, ¿no? Y bueno, lo aceptamos en su momento, pero ya una vez platicando con pastor que regresó yo le comenté de esa plática que habíamos tenido, me dice, un excelente detalle, no hay empate con la visión. Pero me dice, acabo de regresar de Casa del Águila. Casa del Águila es el orfanatorio en Limatambo. Ujú. Me dice, ellos están pidiendo cobertura de nuestra iglesia y quieren alguien que vaya a trabajar en ese lugar. Pues hazte cuenta que se removió todo. Le dije, pastor, le digo, si yo le digo a Abby que nos vamos mañana a Casa del Águila, ella está empacando ahorita. Porque era lo que Dios nos había dado en el 2012 Se por medio traspasa de consultorio, ¿no? Ya, ¿no? Sí, entonces fue de esa manera como Dios confirmó. O sea, no era el lugar donde realmente al principio, pues realmente yo sentía que no. Yo y Abby luchábamos los dos. Es que yo le decía, no, es que siento que no es ahí. Y cómo Dios confirma a través de mi pastor que es el lugar. Y cuando tenemos la primera videoconferencia con el administrador de aquel lugar, nos dice, tengo 1 año y medio orando por ustedes dos. Nos quedamos él y así de que, ¿qué dices? O sea, ¿qué dices? O sea, él nos conoció muy poco, estuvimos 8 días ahí o 10 días en ese lugar. Y realmente lo mirábamos de lejos y saludábamos, hola, y de agradecimiento y hola. Y cuando nos dice, tengo 1 año y medio orando por ustedes, que quedamos así de, wow. Yo siento que muchas veces dentro de ministerio, en el trabajo o ya como proyectos personales, como que a veces nos desesperamos Sí. y creemos que el hecho de no estar haciendo algo en el momento quiere decir que estemos fallando a los propósitos, ¿no? O a nuestros planes y a veces cometemos ese error.
de que nos desesperamos y imagínense que si hubieran ido a lo mejor al otro proyecto a colaborar y tal vez a la persona de la casa hogar o del lugar a donde van ahorita haya sabido que ustedes ya estaban colaborando en otro lado, pues tal vez también él hubiera cambiado, entonces uno nunca sabe, ¿no? Entonces por algo, ahora sí bien dice el dicho, ¿no? Por algo pasan las cosas. Y qué chilo que literalmente todo está emunando y todo está viento en popa. Ahorita, ¿qué es lo que, o sea, ahorita siguen aquí? ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que falta? ¿En qué proceso están? Contesto yo. Ahorita seguimos aquí, que acabamos de terminar la escuela de plantación de iglesias. La iglesia donde estamos, tuvimos ese curso de 5 meses. Es un lugar donde te enseñan a cómo plantar una iglesia, cómo liderarla. Son cosas básicas que nos van enseñando cómo hacerlo. Esa parte de mi iglesia yo la admiro mucho porque sí te capacita antes de enviarte, ¿no? A veces asumes muchas cosas, pero realmente ya estar ahí ya es distinto. Entonces ahorita acabamos de terminar el martes pasado, terminamos la escuela de plantación. Ahorita estamos en la recaudación de fondos porque nosotros tenemos que buscar nuestros socios ministeriales. Realmente a nosotros no nos va a pagar Casa de la Isla, no nos va a sostener la iglesia, entonces lo único que nos va a sostener es Dios mediante las personas. ¿Cómo funciona eso? O sea, me refiero, ¿está funcionando la casa hogar? ¿Está funcionando la Sí, iglesia? ¿Está funcionando escuela también? ¿Es el escuela? colegio, todo. ¿A ustedes qué es lo único que les van a dar? Nomás un techo. El techo, Un techo. un Y por techo. ejemplo, ya en la cuestión de la escuela, la iglesia y todo, ¿ustedes tienen que buscar fondos para eso o únicamente para su sustento? Es para el sustento y creo que estaremos pagando una cuota por el tema del colegio de las niñas, algo significativo realmente. Entonces es la parte que estamos trabajando ahorita y realmente estamos confiando mucho en Dios y que Dios va a abrir la puerta con personas que quieran colaborar. Hace rato te mencionaba, hay gente que quiere ir pero no puede, pero puede ir de esta manera realmente. Nosotros estamos dejando todo, Avi está dejando su consultorio, yo estoy dejando mi trabajo, estamos dejando nuestra casa, vendiendo las pocas cosas que tenemos y realmente nos sentimos privilegiados de parte de Dios y sabemos que Dios cuando Él llama, Él suple, ¿no? Yo estoy muy confiado porque dice Jesús antes de ascender en Mateo 28:19, en los últimos versículos, dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, pues dice, ir a ser discípulos a las naciones. Entonces, esa parte que dice Jesús, al final yo me quedo, yo le he dicho a Abby, yo me quedo con esta parte. Porque tú me enviaste, pero dice que Él estará con nosotros. Entonces, por eso no nos hemos ido. Aparte, ahorita estamos viendo el tema migratorio. Tema COVID ha frenado un poquito el tema de los pasaportes. Estuvimos batallando un poquito ahorita, ya tenemos los de todos. Pero estamos confiando y teniendo en fe que en septiembre, más tardar, estaremos ya en aquel lugar. Y tienen lo pregunto así abiertamente, ¿no? Usted pregunte. Porque para mí es, una cosa es conocer y creer y otra cosa es ya ponerlo en práctica contigo. Y eso es algo que yo aprendí ahora con lo que decías de cuando yo me enfermé. Pues sí, yo siempre decía, pues sí, hay que orar, sí, hermano, vamos a orar por ti. O si alguien te decía, es que mi tal persona se enfermó y está pasando por esto. Y uno es, sí, mira, pues tú crees en Dios. O sí, órale a Dios, Dios te puede sanar. Pero ya cuando eres tú quien está experimentando el proceso es muy fácil, o sea, uno conoce y el problema es que uno conoce, como decías, uno crece en el ámbito cristiano o Sí. crece en familia pues tal vez de pastores y a veces creemos que conocemos mucho o que ya experimentamos muchas cosas. Pero ¿hay algún temor, hay algún nerviosismo o ahorita están más como con la adrenalina o la emoción de ya poderlo realizar? Yo la verdad no tengo temor. Tú estás más emocionada, ¿no? Sí, Tú ya me quiero ir, ¿no? porque creo que Dios lo ha demostrado y lo he vivido y lo he experimentado, el sustento por parte del Señor. Entonces,
Ahora puedo entender un poquito cuando decía, háblalo, háblalo. Hace como 2 o 3 meses me acerqué con una hermana y yo bien contenta. Hermana, ¿qué cree? Me voy a ir a Perú. ¿Cómo? Sí, pero del viaje misionero. Todo el mundo piensa que nos Ajá, vamos a ir sí, de sí. nuevo de un viaje misionero y que vamos a estar aquí en un par de semanas, ¿no? No, me voy a ir a vivir a Perú. ¡Wow! Y de repente veo a la hermana llorar y dice, mira, se me puso la piel chinita. Y yo, ¿por qué? Dice, es que, ¿te acuerdas cuando me platicabas de aquel proyecto? Porque obviamente le comento que me voy a ir a un orfanatorio. Y, y le digo, sí, yo se lo dije. Avi, yo estaba en tu lista de colaboradores. Ándale, ya. Ella era la Me dejaste trabajadora fuera, social, dijo, ya, sí. ya. Y me quedé, dice, ay, es cierto. Le digo, tienes razón. Cuenta conmigo financieramente, yo quiero apoyarte. Y yo estaba como bien asombrada porque le decía a Andrés, sí sé que nuestra chamba ahorita es empezar a platicar y que puedan ser parte en la cuestión financiera, pero yo estoy tan contenta de poder compartirles que este es el tiempo y que el tiempo se ha llegado y que lo que Dios había hablado anteriormente se cumplió. Pero me quedé impactada de saber, y sí agarré mis hojas y digo, ay, aquí está su nombre, es verdad. Eh, no tengan temor, cuando Dios habla y cuando Él dice háblalo, háblanlo, porque a su tiempo, pues las cosas se cumplen, las cosas que vienen de parte de Dios. Entonces, ¿Tú vas como doctora, como algo más? ¿O tu área ya va a ser lo médico? ¿O tienen algo definido? ¿O es Sí, ahorita...? nosotros vamos como pastores. Ajá. Es algo que también Dios ha abierto la puerta como pastores de la casa hogar. Ajá. Y Abby va a estar cubriendo en los días el tema de médico. Hay muchas áreas que cubrir porque ese lugar ha fundado algunas iglesias que visitar también. Entonces el área espiritual, el área motivacional hay que estar. Y más que nada cuidar de los niños, que es la prioridad. Y volviendo al tema de la pregunta, que si tenemos un poco de temor, yo creo que los hombres somos un poquito más previsores. No te mentiría si te dijera que no tengo temor, porque el temor nos hace acercarnos a Dios. El temor nos recuerda que tenemos un poderoso gigante con nosotros. Entonces, pero también nos hace salir adelante, confiando en Dios, confiando en Dios. Tenemos una cultura mexicana a veces creemos que no podemos los mexicanos, ¿no? De hecho, ahí salió el corito famoso ese de sí se puede, ¿te acuerdas? Porque Un siempre, mundial, ¿no? Creo que sí, o hasta fue sea, un porque mundial. siempre vamos con el sí se puede, claro que se puede, ¿no? Entonces, Dios, yo sé que Dios va a poner en los corazones correctos la necesidad de poder compartir con nosotros, de poder ser parte del equipo. Sentimos que somos una pareja que hemos trabajado para lograr lo poco, mucho que tenemos o poquito que tenemos. Y si realmente sabemos trabajar, pero sabemos que este tiempo Dios lo quiere para que trabajemos para Él. El tiempo que Él determine. De hecho, a mí algo que pues, a mí sí se me hace algo muy suave y yo de alguna manera todavía, no sé, tenía, que fue como en el 2007, más o menos, que será hace, ¿qué? 14 años, más o menos, ¿no? Sí, 14 años. Yo tenía como 20, 21 años. Un día desperté. Digo, uno cuando está adolescente o joven, como que te avientas a hacer cosas que ya ahora de adulto, digo, no manches, ¿cómo me aventé a hacer eso, no? Pero un día desperté y me dije, me voy a ir a una casa hogar en Querétaro. Yo ya había conocido esa casa hogar había ido, no sé, cuando tenía 14 años, yo creo 15 años, pero en un viaje nada más así de los que hacían en la iglesia. Pero pues vas con un dinerito, sí trabajas en la casa hogar y sí haces que eventos para los niños o te ponen a hacer pozos o zanjas de trabajar ahí. Pero pues eso es como un horario, ¿no? O sea, es muy diferente porque es un horario de que a las 8 de la mañana ya estábamos haciendo las actividades como escuelita de verano. Nos ponen a hacer trabajos físicos también, pero ya toda la tarde era ir a pasearnos y a conocer la ciudad. Pero ya realmente ir y vivir ahí, o sea, a mí se me hacía como, qué suave.
voy a ir y me la voy a pasar bien, pero pues voy a chambear, no le tengo miedo a trabajar. Y me acuerdo que desperté, le hablé por teléfono al director de la casa hogar, que era amigo de mi papá, de mi familia durante muchos años. Ya lo conocía, oiga tío, porque le decían tío, ¿qué onda? Le digo, ¿me puedo... ¿Tiene trabajo? Y me dijo, mijo, aquí siempre hay trabajo, pero no hay dinero, me dijo. Ah, no, le dije, no hay problema. Le dije, yo, usted nada más, deme donde me queda a dormir, deme mi comida y yo le entro, le dije. Ah, dijo, no, pues bienvenido. Compré boleto de avión y me fui. Así, agarré una maleta y me fui. No, compa, cuando ya... Ah, de cuenta que llegué y era, no, pues díganle a Leli, no está haciendo nada. Porque al principio pues no hacen mucho porque todavía no tienes Eres definido. invitado, ¿no? Sí, no, y aparte, La visita. sí, sí, y eras, ya ibas a trabajar, pero era como, díganle a Leli que no está haciendo nada. Y luego, oye, que hay que ir a recoger unos donativos al mercado de abasto a las 4 de la mañana. Ah, díganle a Leli que él vaya y maneje el camión y que va con los muchachos no está haciendo nada. Y ahí va. No, duré yo creo que un medio año y seguía el que no hacía nada, pero así, o sea, ya era hasta profesor, daba clases en la escuela. Me pusieron a dar clases, tenían ahí la casa hogar, tenía escuela, tenía su iglesia ahí Mira. mismo, tenía el área de niños, de niñas. Ujú. Yo creo que a mí, ya cuando me empezó a pegar duro fue de que empecé a ver, pues, que yo lo hice bien desorganizado. O sea, yo me levanté un día y me fui. Nadie me dijo ni nadie me obligó, yo me fui. Pero la mayoría de los que trabajaban ahí, de alguna manera, tenían un pequeño sueldo. O los que iban de iglesias, había canadienses, había gente de Estados Unidos. Pues todos eran voluntarios, pero todos iban por medio de una organización Claro. y ahí van patrocinados y pues tenían su apoyo mensual. No, cuando yo era adicto a la Coca-Cola. Ahorita tengo como que ando trabajando en eso y ya no tomo. O sea, se llegaba la tarde, no traía dinero por una coca. Ahí andaba yo, le apostaba a los niños. A veces los niños de la casa hogar tenían más dinero que yo. Porque a los niños de ahí, pues, tenían sus visitas con sus papás porque eran del DIF. Y pues le daban que su dinerito, ¿no? Compa, yo, híjole, una soda y, no, o sea, no poderme tomar una soda. Ahí andaba, a todos les andaba haciendo apuestos, digo, no, no es bueno apostar, ¿no? Pero oye, te apuesto una coca que no tal, y así era como me la navegaba. Me aventé como un año y medio. Wow. Ir al cine, me acuerdo que una vez un amigo me invitó al cine, no se me va a olvidar, fuimos a ver la de Spider-Man 3. Comer unas palomitas con tu soda y ver, o sea, empieza uno a valorar lo que realmente tienes. O Claro. sea, el hecho de pronto me hablaba y me dice, hey, se iba a esconder de su esposa, como yo era su amigo, pues, pero me dice, Ujú. ¿qué onda? Vamos a unos taquitos. Y le digo, no, pues no tengo dinero. No, no, yo te picho unos taquitos. Comer, los tacos, bueno, me acuerdo que valían 3 pesos, creo. Comerme unos taquitos, o sea, fue una experiencia muy dura, pero a la vez el ver la necesidad de los niños, el ver, yo me acuerdo que había niños que no sabían, no tenían nombre. Le decías, oye tú, pues le decían a un niño Tadeo, ¿no? Entonces tú le preguntabas al niño, hey, cuando recién llegó a la casa hogar, ¿cómo te llamas? Cochino marrano, decía el niño. O sea, el niño, ese era su nombre porque así le decía a su papá. Vivía con un borrachito en un puente. Había un niño que tenía, me acuerdo, una cicatriz de aquí, desde la sien hasta acá. Y me dijo una vez, ¿sabes por qué tengo esta cicatriz? Y así de esas grandotas, así como que parecen 100 pies, ¿no? Wow. Y le digo, no, ¿por qué? Oh, es que mi papá una vez dijo que yo estaba muy feo y que me iba a cambiar la cara. Y ya, pues contaba, ¿no? Ah, Que el papá quiso arrancar, ¿no? Entonces todo ese rollo, como que ya la carencia que yo tenía supuestamente en el momento, pues se me olvidaba, ¿no? O sea, ya era como algo superficial. Y fue una experiencia muy suave para mí, pero por eso les digo, qué valor, porque tal vez a mí no se me da eso. Fue una experiencia que yo viví como año y medio más o menos, pero en una regresada para acá a Tijuana, me puse a hacer algunas cosas, generé algo de dinero y dije, no, ya, o sea, ya no regresé, pues. Pero mis respetos, la verdad, mis respetos, el hecho de tener la fe, porque se necesita mucha fe, se necesita mucho valor para, pues, dejar a lo mejor una estabilidad económica, a lo mejor una estabilidad en cuestión de relaciones con tus amigos, la Sí, sí. familia, el hecho de pensar a lo mejor, nos vamos a ir y yo siento que es una presión también social que puede haber o familiar de que, ¿por qué te vas a las niñas? O
los abuelos, no sé. Entonces yo sé, le digo por la experiencia que viví, no se compara a lo mejor al trabajo que ustedes van a hacer, pero mis respetos y los felicito y yo sé que primeramente Dios les va a ir muy bien. Y eso que decías de que tienes que hablarlo es muy importante. De hecho, ya nos habíamos visto por coincidencia hace un par de semanas, 2, 3 semanas, ¿no? Y me estuvo platicando, tú dije, ay, qué curada, ¿no? Y yo me acordé, o sea, me acordé de lo que yo viví. Yo no, o sea, de la necesidad que yo viví, o sea, no tenía para comprar un desodorante, Sí, cosas tan sí. básicas. Me acuerdo que a los niños ahí en la casa hogar les donaban como cubetas de gel y de champú, pero era esos que hacían como a granel, ¿no? Esos Sí, que sí. Industriales. bien industrial. No, hombre, te echabas compa el champú ese y me acuerdo que casi me quedaba sin pelo, ¿no? El gel, o sea, el no tener para Sí. las cosas básicas o Sí. esenciales es algo muy pesado. Y yo le dije a él, yo los voy a, no voy a decir con cuánto ahorita, ¿no? Pero yo le dije, yo los voy a apoyar, nada más dime cuándo se vayan a ir, y yo sé que a lo mejor no es mucho, pero yo sé que así como a lo mejor alguien Claro. les apoya con algo mensual, así sean 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, Sí. pero ya en conjunto eso les puede facilitar y les puede bendecir. Y como decías, tal vez uno no está ahí o uno no tiene el valor o a lo mejor no es tu vocación o tu ministerio, pero de alguna manera todos podemos apoyar. Entonces, eh, yo sé que va a haber gente que a lo mejor va a ver el video y va a ver, yo sé que de alguna manera Dios los va a Sí. apoyar con eso y les va a ir muy bien. No les quiero quitar mucho de su tiempo. ¿Algún consejo que ustedes quieran darle a las personas que tal vez, y no nada más en el ministerio de las misiones, tal vez en otros ministerios o algún consejo que ustedes quieran dar, tanto en su experiencia desde jóvenes hasta en la etapa que están ahorita y todavía lo que falta, porque falta un chorro de cosas que quieran compartir? Yo creo que es tener la paciencia y, y no permitir que nada ni nadie como apague el sueño o el llamado que Dios ha dado. Eh, a pesar de que si el llamado fue mucho tiempo antes y hay un silencio, hay una pausa, Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando y orar para que seamos sensibles a los tiempos. Este es un tiempo tal vez de quedarse, este es un tiempo para trabajar, pero este es un tiempo tal vez para entregarle completamente al Señor. Pero sí, o sea, tener fe. Para mí es tener fe que Dios hace las cosas, uno hace las cosas posibles, pero Dios hace las cosas imposibles. Entonces, sí, tener fe. Sí, ahorita que dices alguna palabra, se me viene a la mente la historia de José, José el soñador. Si recordamos, su papá le hace una túnica de colores y recordamos que dice la Biblia que sus propios hermanos lo vendieron, eh, y él perdió esa túnica de colores. Ese vestido tan bonito que le había hecho su papá, perdió la túnica, mas no perdió sus sueños. Cualquiera hubiera perdido esa, se hubiera desilusionado, se hubiera vuelto loco, estuvo en la cárcel, lo difamaron, le dijeron de cosas. Yo sé que hay gente o hemos tenido esa situación donde ya no podemos soñar, donde ya no podemos seguir. A lo mejor la túnica de colores nos la han quitado, pero Dios está con nosotros. Entonces cualquier sueño que tengas, cualquier cosa, persiste, persiste, Dios está con nosotros. O sea, no hay mayor lugar, no hay alguien más grande que pueda estar con nosotros en cualquier lugar que no sea nuestro Dios. Yo los animo a que en cualquier ministerio, o también en la vida secular, si tu sueño es estudiar y ser algo, hazlo, pero siempre ten en mente que lo que Dios te permite hacer
es para que también lo uses para su reino, para que la gente sea bendecida y los demás puedan escuchar del amor de Jesús. El, el lugar a donde van es Es exactamente Perú, Perú. es en Cusco. Ajá, Cusco viene siendo como el estado. ajá, Y ok. vamos a un pueblo, a una municipalidad que le dicen, llamada Limatambo. Limatambo, ahí estaremos en Limatambo. Ok. El plan ahorita son 2 años y si Dios dice más tiempo quedaríamos. Casa del Águila, lo pueden buscar ahí como Casa del Águila o Hogar de Ahorita Niños. van por 2 años. Dos O sea, años. ya está. Ese es el Ya plan está ahorita. platicado, así es. ¿Y creen que se avientan más o no? Sí, no sabemos, tal vez. Ya nomás regresemos de vacaciones, si Dios quiere, eso. ¿Tienen alguna página como del ministerio o nada más manejan independientemente sus redes o...? Estamos trabajando honestamente ahorita en la página de Facebook, que no la hemos lanzado, pero tenemos una cuenta que podemos dejarte para que si la quieres poner ahí en la pantalla, no sé. Sí, sí. O en los links. Tenemos creo que ya te la había enviado Ajá. una forma. También tenemos una cuenta mexicana donde la gente que pues, sienta apoyarnos puede apoyar lo que puedan. O sea, realmente la Biblia está llena de cosas de multiplicación. Sí, no, O y sea, eso lo sí que es cierto. puedan. Yo también les digo que yo que lo experimenté, le digo, aún a lo mejor yo no estaba casado. Cuando tú estabas en la casa hogar, 5 pesos para ti hubiera sido... No, hombre. Sí. En la casa hogar, y suena algo chusco, ¿no? En la casa hogar, la misma directora tenía una tiendita. Pero esa tiendita era así así, el 7-Eleven, que hasta decía, me acuerdo. Era una casetita, y me acuerdo que vendía cosas muy económicas, pero para los niños, porque los niños, algunos traían dinerito, ¿no? Entonces, literalmente, yo me acuerdo que vendían unos como chetos. Como que compraban unos costalones de chetos así. Y vendían unos chetos, 5 pesitos de chetos, era la gloria. Y eso sí es cierto, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos pueden hacer la diferencia. No es... el error que muchos cometemos es de que queremos ayudar o a veces creemos que el hecho de tener nada más 100 pesos para apoyar es poco y no sirve de nada. Sí. La verdad, sirven de mucho y los animo a todos los que quieran colaborar con el ministerio y apoyar, ya sea con, como decía, 100 pesos, 50 pesos, 200. Va a haber alguien que a lo mejor así, no, saben que yo les doy más. Y yo sé que sí, a ver, hay mucha gente que quiere ayudar, pero a veces no sabe cómo. Y el error que cometemos también nosotros es de que a veces nosotros mismos no decimos y no lo hablamos. Entonces, el hecho de que la gente se entere de que hay tal proyecto, tal necesidad, va a haber alguien que en su momento va a querer ayudar. Yo intenté ayudar, todavía sigo en el proceso, ¿no? Por si me ven en el video, intenté ayudar a una persona que perdieron su casa. Pero yo dije, la gente es bien buena onda. Ahí es un poco diferente porque sí era un poco costoso y a lo mejor no me moví yo de la manera correcta para conseguir recursos. Entonces dije, yo voy a poner más o menos tanto, calculé, y con que consiga 3 4 que den tanto, con eso voy a poder ayudarles. Y no se me ha olvidado, como decía, a veces hay la intención de ayudar, pero a veces uno no se maneja bien, ¿no? Y entonces uno dice, son 20,000 pesos, pues voy a conseguir 4 de 5,000. Pero no, pues a lo mejor podemos conseguir 200 de menos, pues, ¿sí me explico? Sí, sí, o sea, Sí. y a veces pero el hecho ya de externarlo y va a haber alguien, siempre hay alguien que quiere ayudar. Y aparte yo sé que Dios los va a bendecir mucho y les va a abrir las puertas que se necesitan para... Tú ya lo sabes, ya, ¿qué más te puedo decir? Te abrieron una puertota así Sí. y gracias a esa puerta, pues ahorita vas a hacer lo que está en su corazón y lo que les apasiona. Pues muchísimas gracias por haber compartido ese tiempo conmigo. Voy a dejar en la descripción del video, voy a dejar el link de la página Sí. para las aportaciones y voy a dejar a lo mejor tienes Facebook y Sí. el Facebook con el tuyo o puedo dejar, bueno, ahí vamos a ver, ahí voy a ver Información. qué links Sí. dejo, por si alguien se quiere poner en contacto con ustedes ya más personal o Sí, directamente, claro. pues tengan la manera de comunicarse con ustedes. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y primeramente Dios, todo va a salir bien.
Amén. Y pues para todos los que vieron este video, espero les haya gustado, lo compartan y pues entre más lo compartamos, más va a llegar a más personas esta información y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Listo. Wow. Listo. Súper.